Hola, buenos días. Vamos a ver hoy en qué consiste la mochila austríaca y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Porque la mochila austríaca es un buen sistema, pero no es el mejor sistema en todos los casos, ni para empresas ni para trabajadores. Y por eso creo que en caso de implantarse en España, que lo vería bien que se implantase, pues debería ser voluntario tanto para empresas como para trabajadores decidir si eligen la mochila austríaca o si prefieren seguir como hasta ahora. Primero vamos a ver en qué consiste la mochila austríaca. La mochila austríaca es un sistema que busca dar estabilidad a la economía y la tenemos que ver como una alternativa a la indemnización por despido. Si debería haber indemnización por despido o no, pues eso ya es tema para otro vídeo. Así que aquí lo que vamos a ver es si es bueno o no que se implante la mochila austríaca en España. También vale para otros países, en la situación actual en la que existe indemnización por despido. El problema de la indemnización por despido es que para las empresas les supone un coste muy alto de golpe y en un momento muy malo. Porque cuando las empresas despiden suele ser cuando el negocio les ha caído. Y por eso es un problema muy grave que se les junte a la vez la indemnización por despido con que se les ha caído el negocio. Porque está claro que lo que peor que le puede pasar a cualquiera es que le suban mucho los gastos en el momento en que le caen mucho los ingresos. Porque claro, eso te hace polvo. Y este problema es tan grave para las empresas que ha supuesto o ha impedido que se creen muchos puestos de trabajo a lo largo de muchos años. Durante décadas, vamos. Porque muchas veces muchos empresarios han visto oportunidades de negocio que creían claras, pero que para desarrollarlas tenían que contratar a nuevos empleados. Entonces, muchos no han llegado a iniciar esos negocios porque tenían miedo a que en algún momento del futuro ese negocio, que ahora lo veían claro, les cayese y en ese momento tuviesen que despedir a todos los empleados que estaban pensando en contratar ahora. Y esto es muy normal porque pensar que ojalá todos los negocios lo durasen toda la vida, pero es totalmente normal y natural y parte de la vida que muchos negocios duran unos años, pero no son para toda la vida. Así que ese miedo que este negocio no durase para siempre y en algún momento tuviesen que pagar unas indemnizaciones por despido muy altas, que se les llevasen los beneficios de todos los años anteriores, pues ha hecho que muchos empresarios no creen muchos negocios. Y es muy lógico que hayan actuado así, porque, claro, si lo pensáis, no tiene sentido que alguien que empieza un negocio, en un momento dado, se vea obligado a mantener ese negocio ya toda su vida, o en caso de no hacerlo, tenga una fuerte penalización por haberlo cerrado. Así que, lógicamente, todos estos negocios que no se han creado, pues han supuesto mucho menos empleo, sueldos mucho más bajos y todo tipo de consecuencias negativas, como es lógico y normal. Con lo que el actual sistema de indemnización tiene problemas y está haciendo desde hace mucho tiempo que tanto los empleados como los trabajadores sean más pobres de lo que podrían ser. Y por eso hay que buscar alternativas a este sistema. La mochila austríaca no es algo estándar, se puede hacer de varias formas. Y entonces aquí os voy a explicar la forma que creo más lógica con algunas variantes. La mochila austríaca consiste en eliminar la indemnización por despido a cambio de que todos los meses la empresa meta un dinero en las cuentas de todos sus trabajadores. Es una cuenta especial. Entonces esta es una cuenta, pues en el fondo parecida a una cuenta corriente, a una cuenta de valores, pero cada trabajador tendría la suya y todos los meses ahí la empresa le ingresaría un dinero que iría a esa cuenta que es diferente a la cuenta en la que se cobra la nómina. Y esta cuenta tiene unas características especiales que vamos a ir viendo. Así que el dinero acumulado en esta cuenta sería el equivalente a la indemnización por despido actual. Es decir, ya no se tendría la indemnización por despido, pero a cambio de eso se tendría esta cuenta con todo el dinero que hubiese acumulado en ella. El trabajador solo podría sacar dinero de esta cuenta, o solo puede sacar dinero de esta cuenta en los países en los que la tienen, cuando se quede en el paro. Es decir, no puede llegar uno que diga, pues me lo saco ahora, me lo fundo y ya no tengo nada cuando me quede en el paro. Porque la función de esta mochila precisamente es dar estabilidad a la economía. De forma que cuando el trabajador se quede en el paro, pues tenga ahí un dinero que le permita mantener un nivel de gasto similar al que tenía cuando trabajaba. Y es que mantener este nivel de gasto similar de una persona cuando se queda en el paro, similar al que tiene cuando se trabaja, es muy importante para la persona, pero también para la economía. Porque si la gente que se queda en paro empieza a gastar muchísimo menos, pues eso crea un efecto arrastre que va llevando cada vez más gente al paro, cada vez se gasta menos, cada vez se va más gente al paro, y se crea un círculo vicioso, que es lo que se trata de evitar con la mochila austríaca. ¿Y de dónde sale el dinero que se va metiendo todos los meses en la mochila austríaca? Pues esta es una de las desventajas de la mochila austríaca. Entonces hay que conocerlo para ver en qué casos merece la pena y en qué casos no, porque está claro que ese dinero tiene que salir de algún sitio. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos una empresa que ahora tiene 20 empleados y dentro de 12 años va a tener problemas, entonces tendrá que despedir a 10 empleados, porque si no despide esos 10 empleados,
pues la empresa tendrá que cerrar porque no puede mantenerse abierta y los 20 empleados perderán su trabajo. Con el sistema actual, el problema que se encuentra la empresa es que dentro de esos 12 años, cuando las cosas le vayan mal, tendría que soltar mucho dinero de golpe para pagar todas las indemnizaciones por despido. Y claro, ese problema es tan grande que muchas empresas les lleva a tener que cerrar porque no pueden pagar el despido de 10 personas para mantener a las otras 10. Entonces, lo que haría la mochila austríaca en este caso es eliminar ese gasto de esas 10 indemnizaciones por despido dentro de 12 años, pero a cambio de todos los meses ir adelantando poco a poco lo que sería la indemnización por despido de los 20 empleados. Así que fijaros que la mochila austríaca tampoco es claramente mejor para las empresas, porque en este caso se quita el posible, hemos supuesto que dentro de 12 años tendría que pagar un montón por indemnizar a 10, eso se lo quita, pero se lo quita a cambio de que todos los meses va pagando como si fuese despidiendo poco a poco a los 20 empleados. Entonces al final es como si la empresa despidiera siempre a todos los empleados que contrate, aunque lo pague poco a poco. Y esto pues es un sobrecoste, porque es evidente que ahora mismo el 100% de las empresas no acaban despidiendo al 100% de sus empleados, porque muchos se jubilan, otros se cambian de empresa, y el caso es que no el 100% de las empresas despide al 100% de los empleados, mientras que con la mochila es como si poco a poco el 100% de las empresas despidiesen al 100% de sus empleados, más o menos. Por eso este es uno de los motivos por los que creo que si se implanta la mochila austríaca tiene que ser algo voluntario, tanto para las empresas como para los trabajadores. El coste de la mochila austríaca se puede reducir de algunas formas, como vamos a ver ahora. La primera es que todo el mundo que quiera optar a la mochila austríaca, claro, pues tenga claro que parte de la indemnización por despido la va a pagar, entre comillas, el mercado. Y pongo un ejemplo. Supongamos que a Luis, que es el personaje de nuestro ejemplo, dentro de X años, cuando le despidiese su empresa, le iba a corresponder una indemnización por despido de 40.000 euros. Si en lugar de la indemnización por despido Luis tiene la mochila austríaca, pues lo que va a suceder es que no va a recibir esos 40.000 euros cuando de golpe de la empresa cuando le eche, sino que poco a poco todos los meses le va a ir metiendo una cantidad en su cuenta de mochila austríaca especial. Y ese dinero Luis lo va a invertir. Entonces, si pensamos en toda la sociedad y en plazos largos de tiempo, pues lógicamente esas inversiones van a ser positivas. Porque claro, si no es así, o sea, si la sociedad invierte, toda la sociedad, en todo lo que es posible invertir, dentro de lo seguro, que eso es otro tema. Pero si la sociedad invierte en todo lo que es posible invertir, dentro de lo que es seguro, y a todo el mundo le fuese mal, es que esa sociedad se ha hundido. Entonces no hay ni indemnización por despido, ni mochila austríaca, ni sueldos, ni empresas, ni nada. Así que matemáticamente es lógico, normal y esperable que la rentabilidad del dinero invertido en las mochilas austríacas tenga una rentabilidad positiva. Así que para que Luis tenga los mismos 40.000 euros que hemos visto de indemnización por despido en su cuenta de mochila austríaca el día que pierda el trabajo, pues a lo mejor es suficiente con que la empresa le meta en su mochila 20.000 euros a lo largo de esos 10 o 15 años, por ejemplo. Y los otros 20.000 euros hasta llegar a los 40.000 euros, pues es revalorización de esas inversiones en el mercado. Vamos a concretar esto un poco más. Supongamos que Luis está ganando 1.000 euros al mes. Todas las cifras que voy a usar son redondas, ¿no? No he buscado las tablas oficiales porque quedaría todo esto lleno de decimales y sería un follón y un lío que no habría quien lo seguiría. Así que son todo cifras redondas imaginarias. Entonces suponemos que Luis y su empresa están de acuerdo en elegir la mochila austríaca y le ponemos números a lo que acabamos de ver. Si no se espera nada de la rentabilidad del mercado y se quiere que la empresa aporte los 40.000 euros a la mochila, pues entonces a lo mejor la empresa tiene que poner 200 euros al mes en la mochila de Luis. Si se confía en que ese dinero invertido va a revalorizarse y se acepta que la empresa solo aporte 20.000 euros en los X años de nuestro ejemplo, hasta que Luis sea despedido, pues entonces la empresa, en lugar de 200 euros al mes, vamos a suponer que solo tiene que poner 100 euros al mes. Lógicamente, la rentabilidad del mercado no la puede asegurar nadie. Entonces, sería muy lógico que mucha gente pusiese objeciones como algunas de estas. ¿Y si la rentabilidad que consigue Luis es más baja de lo que hemos supuesto aquí? Y el día que le despiden, en vez de tener 40.000 euros, tiene 30.000 euros. O si incluso Luis pierde dinero y en vez de tener 40.000 euros, tiene 15.000, que es menos de los 20.000 que le puso la empresa. Aunque también se podría decir lo contrario. Bueno, ¿y qué pasa si la rentabilidad es más alta? Y resulta que Luis, en vez de encontrarse con 40.000 euros, se encuentra con 60.000. A primera vista podría parecer que para Luis, cuanto más dinero le ponga a la empresa, mejor. Y que sería mejor que le ponga 200 euros que 100. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor sea el coste para las empresas, menos contratan las empresas y menos probabilidades tiene Luis de encontrar un trabajo. Y justo este es otro de los motivos por los que os digo que la mochila austríaca yo creo que debería ser algo voluntario.
Entonces creo que en caso de implantarla hay que aceptar que parte de la rentabilidad, entre comillas, la va a pagar el mercado, y entonces el empleado que quiera correr ese riesgo elegirá la mochila austríaca y el que no quiera correr no la elegirá. Y con las empresas pues igual, habrá algunas que les interese y prefieran la mochila austríaca y otras que prefieran seguir con el sistema actual. Otra opción para reducir el coste de la mochila austríaca es fusionarla con el paro, porque recordar que ahora, en caso de que una persona se quede en paro, hay dos cosas. Una es la indemnización por despido que le paga la empresa y otra es el paro que le paga la Seguridad Social con el dinero que previamente la empresa ha dado a la Seguridad Social, claro. Entonces vamos a ver esto de fusionar las dos cosas siguiendo con el mismo ejemplo de Luis. Imaginamos que Luis está ganando 1.000 euros y ha elegido la opción, o entre él y la empresa han elegido la opción de que en la mochila austríaca le van a meter 100 euros al mes. Además de eso, la empresa está pagando a la Seguridad Social 50 euros al mes para que en el caso de que Luis se quede en el paro, la Seguridad Social le pague el paro. Así que en total la empresa de Luis estará poniendo 150 euros al mes para el caso de que Luis se quede en el paro. 100 a la mochila y 50 a la Seguridad Social para el llamado paro. Entonces, fusionar las dos cosas sería, por ejemplo, que la empresa ya no diese esos 50 euros a la Seguridad Social, Luis ya no cobraría nada de paro de la Seguridad Social, pero en la mochila austríaca en vez de meterle 100 euros le mete 125 euros. Entonces, ¿estaría Luis perdiendo 25 euros al mes porque la empresa ahora en vez de pagar 150 paga 125? Pues en algunos casos Luis, o un empleado imaginario cualquiera, sí que estaría perdiendo algo, pero en otros casos lo estaría ganando. Lo que está claro es que con esto el coste para la empresa baja de 150 a 125 y es más probable que contrate a Luis y a otro tipo y a mucha más gente. Si lo miramos desde el punto de vista de Luis, pues Luis, entre comillas, pierde los 50 euros que su empresa da a la Seguridad Social, pero sin embargo tiene 25 euros más en la mochila austríaca. Entonces 50 es más que 25, pero tened en cuenta que estamos hablando de dos cosas que son diferentes. Los 25 de la mochila están a nombre de Luis y probablemente le van a generar una rentabilidad positiva. Pues los 50 euros que su empresa da a la Seguridad Social, pues a lo mejor algún día Luis llega a cobrar el paro, pero a lo mejor no se queda en paro y nunca llega a cobrar ni un céntimo de ese dinero. Porque a lo mejor Luis se jubila en esa empresa o se cambia a otra y se lleva su mochila, nunca se queda en paro, nunca ha cobrado nada del paro, entonces nunca llega a ver ni un solo céntimo de todo el dinero que se hayan pagado a su empresa y todas las empresas por las que haya pasado a la Seguridad Social. Así que fusionar el paro y la Seguridad Social, como hemos visto, o de una forma parecida, pues a unos empleados les puede salir mejor y a otros les puede salir peor. Ya os digo que la mochila austríaca no es claramente mejor que el sistema actual, ni para la empresa ni para los trabajadores. En algunos casos es mejor, en otros es peor, y por eso creo que siempre hay que dejar elegir. Sí creo que si en un país se implanta ahora la mochila austríaca, la situación con el paso de los años irá siendo mejor que antes de tener la mochila austríaca, porque la economía será más estable, será más fácil encontrar trabajo en caso de perderlo, probablemente los sueldos sean un poco más altos, etc. Pero en el momento inicial de implantar la mochila austríaca, todos estos beneficios que acabo de citar no surgen de golpe. Entonces puede haber tanto empresas como trabajadores que en el momento inicial salgan perjudicados por la mochila austríaca. Por eso creo que siempre habría que dejar elegir. Entonces vamos a ver ahora unas preguntas que seguramente os estáis haciendo sobre la mochila austríaca. La mochila austríaca es una cuenta, un número de cuenta. Entonces, igual que tienes un número de cuenta corriente o un número de cuenta de valores, pues tendrías un tercer número que sería la cuenta de la mochila austríaca. Entonces, por ejemplo, cuando Luis se cambiase de empresa, su nueva empresa, en lugar de decirle solo danos tu número de cuenta corriente para ingresarte la nómina, les dirían danos tu cuenta corriente para ingresarte la nómina y danos también tu número de mochila austríaca para ingresarte ahí el dinero de la mochila austríaca. A Luis, por ejemplo, la nueva empresa, al cambiarse, en la cuenta corriente de la nómina le metería los 1.000 euros o lo que fuese, y en la cuenta de la mochila austríaca pues le seguiría metiendo los 100 o 125 euros de los ejemplos que hemos visto. ¿Qué le pasa a la mochila austríaca de Luis si Luis se cambia de empresa? Pues no le pasa nada, todo el dinero que tenga en la mochila austríaca sigue siendo suyo porque esa cuenta está a su nombre. Si por ejemplo Luis se cambia cuando en la mochila tiene 15.000 euros, entre lo que haya puesto la empresa y lo que haya subido las inversiones, pues al cambiarse a la nueva empresa, esos 15.000 euros sigue siendo de Luis. Entonces a la empresa nueva le daría los dos números de cuenta que hemos visto y el primer mes en la nueva empresa, pues la empresa nueva le pondría, por ejemplo, otros 100 euros y entonces Luis pasaría a tener en esa cuenta, en lugar de 15.000 euros, pues 15.100 euros más la variación que hubiesen tenido las inversiones, claro. La mochila austríaca supone abaratar el despido. Pues esto depende de cómo se haga. Básicamente depende de la cantidad que se aporte a la mochila austríaca, claro. Así que podría suponer abaratar el despido o también encarecerlo. Si se mete poco en la mochila austríaca, se abarata el despido. Si se metiese muchísimo, se encarecería el despido. E incluso hay escenarios intermedios en los que para algunas empresas podría suponer abaratar el despido y para otras podría suponer encarecerlo.
dependiendo del tipo de empresa, cuánta gente contrata y despide a esa empresa y varios factores más. ¿Y en qué se invierte el dinero de la mochila austríaca? Pues en los países en que ya está se suele invertir en fondos de inversión. Este es uno de los desventajas de la mochila austríaca por el efecto que tienen las comisiones en la rentabilidad, y que os lo comento en otros vídeos, como por ejemplo el que comento el sistema de pensiones de Chile, o en el que hablo de si debemos elegir los productos que tengan la mejor fiscalidad. Entonces yo creo que además de fondos se debería permitir comprar directamente acciones y bonos, y con las comisiones de algunos brokers, aunque las cantidades sean menores, esto es posible hacerlo. Y creo que debe permitirse claramente. ¿Y qué le pasa a Luis si nunca le despide ninguna empresa y llega el día en que se jubila? Pues que en su mochila austríaca tendrá 100.000 euros, por decir algo, y ese dinero ya será suyo. Y puede hacer con él lo que quiera, gastárselo en comprarse un coche, en hacerse una piscina, en darle la entrada del piso para un hijo, en hacerse viajes o en lo que le dé la gana. Pero aunque no le hayan despedido nunca, la cantidad acumulada no le permitirá vivir de esto. Es decir, la mochila austríaca no es un sustituto del sistema de pensiones, sino que es un sustituto de la indemnización por despido. Otra cuestión importante es qué pasa con los derechos que se tengan ya adquiridos con la indemnización por despido actual. Por ejemplo, ¿qué pasa con Francisco? Que el día que se implanta la mochila austríaca ya lleva 20 años trabajando en su empresa y claro, pues tiene unos derechos adquiridos por indemnización muy grandes. Pues lo más lógico es que estos derechos se respeten, porque claro, pensad que para que esos derechos se pasasen a la mochila, pues la empresa de Francisco ahora tendría que hacer una aportación muy grande, casi como si le despidiese. Y lo más lógico es que a la empresa tampoco le apetezca hacer esa aportación tan grande porque ahora mismo no tiene pensado despedir a Francisco y por tanto no tiene pensado hacer ese gasto. Así que la mochila es para los contratos que se hagan a partir del momento en que se implanta y la gente que ya está trabajando para los derechos que se tengan a partir de ese momento en caso de que decidan pasar a la mochila austríaca. Por ejemplo, en este ejemplo que hemos visto, pues Francisco y su empresa deciden que a partir de ahora quieren seguir con la mochila austríaca. Entonces lo lógico es que los 20 años que tenga adquiridos queden ahí bloqueados y los tenga ahí para el caso de que le despidan y a partir de hoy empiezan a meterle, en vez de seguir aumentando esa indemnización por despido, lo que sucede es que empiezan a meterle dinero en la mochila austríaca. Entonces, si dentro de 5 años, cuando Francisco lleva 25 años trabajando en la empresa, le despiden, pues lo que tendría Francisco en ese momento sería los primeros 20 años de indemnización acumulados y el dinero que haya acumulado en los 5 últimos años en su mochila austríaca. ¿Y qué otras situaciones resuelve la mochila austríaca? Pues además de las que hayamos visto, la mochila austríaca resuelve también el problema que se produce en las empresas cuando tienen que echar gente en este momento y lo que hacen es echar a los más jóvenes porque tienen menos derecho a indemnización. Entonces, aunque la empresa crea que algunos de los trabajadores más jóvenes son mejores y que le gustaría quedarse con ellos, como le sale más barato echarles, pues los echa y claro, esto es un problema para la gente joven, como es lógico y normal. Y también para las empresas, porque no se quedan con los mejores trabajadores que querrían quedarse. Y esto es así porque una vez que la mochila ya lleva funcionando un tiempo, pues ya no hay diferencias entre echar a unas personas o echar a otras, unos trabajadores o echar a otros, por el hecho de que lleven más o menos tiempo en la empresa. Porque lo que cambia que se lleve más o menos tiempo en la empresa es que en la mochila se tenga más o menos dinero acumulado. Pero en el momento de que la empresa tome la decisión de si se queda con unos o con otros, pues ya para la empresa no hay ninguna diferencia de coste entre elegir a unos o elegir a otros. También acabaría con esos otros casos en los que un empleado le sale la oportunidad de tener un trabajo mucho mejor, pero claro, como lleva muchos años en su empresa, pues cambiar es un riesgo, porque en el caso de que venga una crisis, por ejemplo, y le despidan, pues en su empresa actual le daría una indemnización muy alta, pero si se cambia a la nueva y dentro de un año le despiden, pues apenas tendría indemnización. Entonces esto hace que mucha gente, aun pudiendo cambiarse a trabajos mejores, no lo haga por ese freno del miedo a que le puedan echar dentro de poco y que la indemnización por despido que tenga, en caso de que se cambie a una empresa nueva, sea mucho más baja que la que tendría en la actual. En un caso así, le sale un trabajo mejor a este empleado que lleva muchos años en una empresa y lo que hace es que se va con su mochila a la empresa nueva y no corre ningún riesgo por cambiar ese trabajo que es mucho mejor. ¿Y se podría implantar la mochila austríaca en España y sería bueno hacerlo? Pues sí se podría implantar, eso seguro. Porque la mochila austríaca tiene un coste y un impacto mucho menor que el sistema de capitalización de las pensiones. Así que la mochila austríaca sí que se la pueden poner en cualquier momento. Manteniendo el sistema económico actual, que ya sabéis que yo creo que hay que cambiarlo, pues bueno, el impacto de la mochila es suficientemente pequeño
como para poder hacerlo manteniendo el sistema actual, cosa que el sistema de capitalización de las pensiones no. Para meter la capitalización de las pensiones hay que cambiar el sistema actual. Y creo que hay que hacerlo, o sea, que hay que cambiar el sistema actual y meter la capitalización de las pensiones. Pero bueno, lo que quiero decir aquí es que la mochila austríaca es algo más pequeño que se puede hacer ahora mismo en cualquier momento. Y en cuanto a si sería bueno hacerlo, pues inicialmente la verdad es que no iba a suponer un gran cambio para España. Algunas empresas y trabajadores saldrían ganando, pero otros saldrían perdiendo. Si se deja que sea opcional, pues los que saliesen perdiendo no la elegirían y ya está. Solo habría gente que saldría ganando o que mantendría el sistema actual. Con el paso del tiempo sí que se irían notando más sus beneficios, porque iría dando más estabilidad a la economía española. Entonces a medio y largo plazo sí que sería positivo empezar la mochila austríaca en el momento actual, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que la mochila austríaca está bien, pero no es una gran solución a todos los problemas. Y tampoco es una medida estrella, podríamos decir, sino que es más bien una medida secundaria. Y una solución que creo que sería mejor es integrar este concepto de indemnización por despido o mochila austríaca, que van unidos, en el sistema de capitalización de las pensiones que yo propongo y que ya os contaré en otros vídeos. Y ahora ya me despido hasta el siguiente vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.